Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a un desayuno más de CEDE, a acompañarnos esta mañana. Primero disculpar, veis que no soy Inmaculada Riera. Inmaculada Riera se ha encontrado indispuesta y no nos ha podido acompañar. Y entonces me ha cedido a mí para hacer la breve presentación. Primero, agradecer a todos los que estáis aquí en nombre de CEDE, agradecer a los que hacen posibles este desayuno, a Deloitte, que colabora con nosotros hace mucho tiempo ayudando en todo lo que es el soporte del desayuno, y agradecerle muy especialmente pues, a Ángel Simón, el que ha aceptado la invitación de CEDE para acompañarnos. Ángel yo creo que no necesita presentación, es ingeniero, lo conocéis, de Caminos, Canales y Puertos. Él desde el 2010 es el presidente de ACBAR, desde el 2022 es Senior Vice President de Veolia para España y LATAM, ¿no? Creo que en todo esto, además de haber asumido a lo largo de su carrera profesional pues toda una serie de trayectoria internacional. Pero es una persona a la cual CEDE se encuentra muy ligado porque siempre que ha tenido un reto, pues Ángel es un directivo valiente y lo ha aceptado. Entonces, hoy le agradecemos mucho que esté presencialmente porque él aceptó el reto en plena pandemia de hacer el primer desayuno de CEDE a través de Zoom. No nos acordamos lo que era aquello, pero cuando le llamamos, le pedimos por favor que aceptara hacer el desayuno porque no queríamos parar la actividad, pues él hizo el primer desayuno para hablar de toda la problemática que había con el tema del COVID, las aguas, cómo estaba afrontando esto la compañía, el liderazgo. La verdad es que fue muy interesante y fue uno de los desayunos más seguidos. En aquel momento utilizamos Zoom porque era lo que se utilizaba improvisadamente y, bueno, pues Ángel asumió este reto y la verdad con gran éxito, ¿no? Y es por esto que hoy también hemos lanzado otro reto y este es el primer desayuno de CEDE que se retransmite para toda la comunidad de directivos de Conexión España. Conexión España es un proyecto que está liderando CEDE conjuntamente con la Cámara de Comercio de España, con el Foro de Marcas Renombradas y con el ICEX, de unir a todo lo que son los directivos que trabajan en el exterior, todos los directivos españoles que están trabajando en el exterior. En estos momentos hay casi 1.989 directivos que están ya en todo el mundo y que nos van a seguir hoy en directo a través de la plataforma que tienen habilitada. Y para cumplir este reto y poder compartir esta charla con Ángel Simón, pues hemos querido recurrir a Ángeles Delgado, que es patrona de la Fundación CEDE, además de presidenta de Fujitsu para España y Portugal, y que le queremos felicitar porque este año cumple 50 años Fujitsu, o sea que están de celebración. Hace poco pues pudimos asistir al acto de celebración de los 50 años y pensamos pues que Ángeles tiene una trayectoria también internacional en varios consejos. Ella preside además el Consejo España-Japón y además es consejera independiente de Pelayo y compagina esto con muchas actividades en lo que es a nivel del board y a nivel internacional, ayudando al plan estratégico de LATAM también de Fujitsu. Y es por esto pues, que es una de las patronas que tenemos con un perfil muy internacional y hemos querido también pues, que nos acompañen hoy y que pueda hacer este desayuno con Ángel Simón. O sea que muchísimas gracias a los dos, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros en el desayuno CEDE y yo sin más les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Pau, por tu presentación, a CEDE también por estos desayunos tan interesantes que venimos manteniendo. Bienvenidos a todos los asistentes y, como no, a Ángel, ¿no? Y en este mundo que hablábamos, hablaba Pau de retos, yo creo que estamos rodeados de retos. Hoy yo también tengo un pequeño reto que estoy segura que voy a superar con éxito con tu ayuda, porque hoy tenemos con nosotros un gran directivo con una larga y rica trayectoria. Por cierto, que tú eres ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y te comparto una anécdota porque la UPC este año hace su 50 aniversario y, como comentaba Pau, también Fujitsu hace su 50 aniversario. Pero es que el primer ordenador que Fujitsu instaló en España fue en la UPC. Y el otro día nos llamó la UPC y dice, oye, ¿por qué no hacemos juntos el cumpleaños? Y el 3 de noviembre tendremos un acto que yo creo que va a ser muy bonito allí en la UPC, en el que nos encantaría
contar contigo, ¿no? Porque tú eres de Manresa, la Escuela de Caminos de Manresa empezó a funcionar precisamente en Barcelona. La Escuela de Caminos funciona en Barcelona. En Barcelona desde el año 74 más. Celebramos el 50 aniversario, claro, la universidad celebra el 50 aniversario porque antes era la UPB, o sea, yo cuando estudié era la Universidad Politécnica de Barcelona, entonces se unificó todo y yo estudié en Barcelona, efectivamente. La Escuela de Caminos, que básicamente el 70% del profesorado era de la Escuela de Caminos de Madrid, o sea que fue como un desplazamiento de Madrid y Barcelona, cosa que deberíamos hacer más a menudo, no solo en estos temas, sino en muchos otros. Sin duda, sin duda. Yo creo que desde que saliste como ingeniero de caminos en los años 80 has tenido una larga y muy sólida trayectoria profesional, que a mí hay dos aspectos que me llaman la atención. Primero, has estado en la gestión pública y en la gestión privada, fuiste gerente del área metropolitana de Barcelona y has estado también mucho tiempo en la empresa privada, lo cual te da una óptica muy rica, y por otra parte combinas también una experiencia nacional con una intensa experiencia internacional, muy especialmente en Latinoamérica. Por tanto, tenemos un gran directivo y, como veremos después, también un gran líder, pero es que además representas a una gran empresa, una empresa que tiene 150 años como es Agbar. No hay muchas empresas que puedan decir que han estado 150 años en el mercado, que hoy en día aprovisiona a más de 37 millones de ciudadanos con 15.000 empleados, una empresa realmente referente que además hace un año se ha integrado en el grupo Veolia, que da empleo a más de 230.000 personas. Y luego tenemos un gran tema, gran directivo, gran empresa y un gran tema que es el agua. O sea, el agua es realmente algo absolutamente esencial para nuestra vida, para el planeta, para las ciudades, para el campo, para la industria, ¿no? Por tanto, vamos, yo creo que este desayuno, en vez de una horita, que es lo que nos dan, incluido las preguntas, debería durar 3 o 4 horas, pero vamos a ver si juntos conseguimos, como siempre hacemos en los desayunos CD, acabar a la hora comprometida con un tema tan amplio y una personalidad tan interesante como la tuya. Entonces, yo, si te parece, Ángel, comenzaría con una breve introducción por tu parte para que nos posiciones Agbar. Yo creo que todos conocemos Agbar, sabemos lo que es, pero es mucho más allá que suministrar agua, ¿no? Y nos hablarás un poco de sus pilares estratégicos, el modelo, cómo se ha fortalecido también con la integración en Veolia. Tú las grandes cifras de Agbar, pues al final estamos entre la península ibérica y Latinoamérica. Perdona un momento, el micro... ¿No? Ahora sí, ¿no? Ahora. No. Yo creo que un micro de mano, ¿no? Resuelve. Bueno, ahora funciona, claro. Ahora sí. Ay. No te preocupes. Bueno, ahora sí que funciona, perfecto, ¿verdad? Bueno, ¿me oís bien? Lo siento. Sí, ahora. Bueno, pues como tú muy bien decías, Agbar tenemos 156 años de historia y yo creo que lo más importante es que seguimos siendo fieles a lo que fue nuestra tradición. O sea, nuestra tradición fue la fundación en 1867. Todos recordaréis que 1867 fue un año difícil, ¿no? En la que en 3 años hubieron 10 gobiernos distintos y, por lo tanto, tuvimos el riesgo de hacer una gran inversión para llevar el agua a Barcelona en unos momentos en que había un entorno complicado. Yo creo que esta tradición que decía, tú decías, Pau, ¿no? Es decir, que somos valientes, pues efectivamente somos valientes porque al final Agbar lo que hace en esos 37 millones de habitantes, en estos 13 países de España, Portugal y Latinoamérica, pues es invertir a largo plazo para mejorar y prestar un servicio de excelencia que es el agua y, por lo tanto, sabiendo que a lo largo de estos años en que tú necesitas como periodo de retorno de la inversión, pues vas a pasar un entorno que muchas veces pues no va a ser fácil y va a ser complicado, ¿no? Por lo tanto, sí que es una actividad en la que exige una cierta valentía y, además,
lo que también exige es no quedarte parado. Por lo tanto, en estos momentos siempre se nos conoce por lo que es el ciclo integral del agua, pero hoy es algo más, ¿no? Y algo más quiere decir dar un paso hacia la sostenibilidad. Hablaba el otro día con un grupo de directivos, ¿no? Y yo creo que nos hace falta todavía, en general, en las empresas, en la nuestra no, porque nos dedicamos a ese paso más, que es integrar lo que es la gestión sostenible en un recurso natural como es el agua, pero yo creo que en las demás empresas, ¿no?, lo que también hace falta es que todos los directivos integren lo que es la gestión de la sostenibilidad, no como un departamento, sino en toda la gestión integral de la empresa, ¿no? Por lo tanto, eso es a lo que nos dedicamos, y nos dedicamos además en un entorno de una empresa mayor, multinacional, que está en 45 países, que tiene unos ingresos de 45.000 millones, que da empleo a 230.000 personas y que se complementa con las actividades de una energía local descarbonizante, es decir, la gestión de esa eficiencia energética en grandes centros y lo que es la valorización de los residuos, ¿no? Por lo tanto, Veolia nos da un encaje mayor en todo lo que es la economía circular, además como ese encaje internacional más allá de lo que es el mundo español y lo que es el mundo latinoamericano. Sí, como tú decías antes de esa integración, que creías que esa integración iba a fortalecer a Agbar, y así yo creo que ha sido claramente, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo actual a las empresas nos exige estar viendo diversas realidades, ¿no? Y diversas realidades que son todas diversas, lo cual te llena de oportunidades, y efectivamente estas oportunidades no solamente en el mundo de la actividad nos lo da Veolia, sino también en el mundo de la formación profesional. Es decir, para un profesional no es lo mismo integrarse en una determinada empresa que tiene unas ciertas oportunidades a una que tiene oportunidades a lo largo de todo el mundo para tu desarrollo, ¿no? y para la captación de talento, evidentemente, ¿no? De eso hablaremos luego, porque sé que hacéis una apuesta muy importante por el talento, pero hablando del tema del agua, ¿no? Ahora estamos en un contexto de cambio climático, de pérdida de biodiversidad. Tenemos que transformar las ciudades, la industria, la actividad agrícola hacia un modelo más sostenible. Claro, el agua es un activo esencial para ello. Sin embargo, nos enfrentamos a un incremento de la escasez hídrica que creo que afecta como al 40% de la población en el mundo. A España, particularmente a Cataluña, y bueno, hablábamos antes de entrar aquí que incluso Reino Unido también tiene situaciones de escasez hídrica. Ángel, ¿qué soluciones crees que deberíamos implementar? ¿Esto pasa por mayor regeneración y reutilización del agua? Bueno, efectivamente, el cambio climático lo que ha hecho es, y a mí más que cambio climático lo que me gusta hablar es de cambio global, ¿no? Es decir, el cambio global sí que se aprecia de una manera técnica con las cifras. Es decir, ha cambiado el régimen pluviométrico. Es decir, esto, los datos son claros, no solamente en España, sino en el Reino Unido. Y en todos los lugares donde estamos presentes lo vemos de una manera evidente. Al cambiar el régimen pluviométrico también cambia el régimen de caudales de los ríos, y por lo tanto sí que tenemos una obligación, y es de adaptar las infraestructuras a ese cambio de régimen. Eso la Unión Europea lo dice claramente cuando nos está pidiendo adaptación y mitigación del cambio climático, y por lo tanto la obligación de que las ciudades sean más resilientes, ¿no? Por lo tanto, tenemos varios niveles en los cuales actuar. Una, necesitamos infraestructuras para adaptarnos a ese cambio climático, a ese régimen distinto hidráulico que tenemos hoy día, y por lo tanto la Asociación de Ingenieros ha definido bien que lo que necesitamos son infraestructuras hidráulicas por valor de 20.000 millones, 18.300 ha dicho exactamente, anuales para los próximos 20 años, es decir, para podernos adaptar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un plan de infraestructuras. Llevamos mucho tiempo en este país en que no tenemos ese plan de infraestructuras, y eso significa que el agua tiene que ser un eje central en la política nacional y en la política autonómica. Segundo, a nuestro nivel, yo sigo manteniendo que lo que tenemos que hacer es
no hacer competencia de usos entre el uso agrícola, que es absolutamente, por lo tanto, no podemos penalizarlo, necesitamos los alimentos y, por lo tanto, en esas infraestructuras hidráulicas hay que incluir cómo hacemos la renovación de todos nuestros canales y de todos nuestros sistemas de riego, y hay que disociar lo que es la necesidad de agua de la agricultura, de la industria y de las ciudades. Y por lo tanto la regeneración y la reutilización es lo que nos permite disociar esto y además solucionar el problema, sobre todo en las cuencas mediterráneas, de la escasez hídrica que vivimos de una manera permanente. Por lo tanto, la capacidad de regenerar y reutilizar en un 100% el agua nos permitiría, con los distintos componentes de la desalación, la regeneración, el agua subterránea y el agua superficial, hacer una gestión de manera que eliminemos en las ciudades el problema de la sequía. Por lo tanto, hace muchos años que nosotros hablamos de regeneración. En España es pionera en toda Europa, precisamente por nuestro régimen de escasez hídrica frente a lo que sucede en Francia, Reino Unido, Alemania o la misma Italia. Estamos alrededor de entre el 10 y el 15%. En el área metropolitana de Barcelona estamos al 20% y nuestro proyecto encima de la mesa es llegar al 100%. De hecho, creo que tenéis ya algún proyecto en Alicante que se llama Alicante Agua Circular, que tiene ese objetivo de regenerar 100% y cero vertidos costeros, ¿no? Entonces, esas inversiones que hablabas en infraestructura, muchas de ellas irán destinadas a esa capacidad de regenerar, reutilizar agua, pero luego también está la captación, ¿no? Porque por una parte tenemos sequías, tenemos, como dices, patrones de lluvia irregulares, pero luego tenemos estos fenómenos extremos, ¿no? Como la Dana que hemos tenido ahora 3 y 4 de septiembre, y sin embargo toda esa cantidad de agua no va a los embalses, ¿no? También podríamos hacer inversiones para mejorar los sistemas de captación. Bueno, las inversiones, por eso hablo de un plan nacional, ¿no? Es decir, las inversiones van en todos los ámbitos, es decir, va desde el ámbito de captar de manera distinta y almacenar de manera distinta, como hoy se está produciendo la pluviometría. Este sería el primer estadio. El segundo estadio es en mejorar y rehabilitar las diversas conducciones hasta el usuario final, y por lo tanto aquí esencialmente son los canales de riego. El tercer nivel es en cómo la distribución de estas aportaciones, tanto sea agricultura y por lo tanto tiene que ser un riego eficiente de agricultura, como son en las ciudades y por lo tanto tiene que ser una distribución eficiente, que lo es en la mayoría de las ciudades españolas. Y luego el tercer ámbito, si estamos hablando de reutilización y regeneración, pues obviamente lo que necesitas es que nuestras tradicionales estaciones de tratamiento de aguas residuales se transformen en lo que nosotros hemos denominado biofactorías, que es lo que estábamos hablando antes de una economía circular. Por lo tanto, producción de energía igual a consumo de energía, por lo tanto, consumo cero. Todos los materiales que se producen y que se producen, por lo tanto es una factoría, ¿no? En las estaciones depuradoras, volverlos a colocar en el mercado, esto es economía circular, y luego regenerar y reutilizar el agua. Efectivamente, en el área metropolitana de Barcelona estamos en ese 20%, en el campo de Cartagena ya estamos en un 98%, porque efectivamente el campo de Cartagena, como ustedes saben, el principal uso es la agricultura, por lo tanto nuestra regeneración de aguas va tanto para el uso ciudades como para el uso agrícola. Y en Alicante el proyecto que tenemos es de llegar a ese 100% también entre los distintos usos, ¿no? El uso ciudadano, que el uso ciudadano va desde el uso de boca al riego de parques y jardines o limpieza, como ustedes saben bien, y a agricultura, ¿no? Por lo tanto, en general hay que hacer una apuesta por la regeneración y la reutilización, y en particular en cada territorio la distribución de esa regeneración o reutilización es distinta. Más esto que hablas de las biofactorías, precisamente la de Sabadell, el proyecto Biotop, ha tenido el premio de la ONU como best practice en ese sentido, ¿no? Así que enhorabuena también. Bueno, nosotros empezamos con el tema de las biofactorías, que significa
claramente establecer la economía circular en un proyecto de innovación que se desarrolló en todos nuestros centros de innovación que actúan en red en 5 ciudades españolas y en Santiago de Chile, y en la primera que la pudimos poner en marcha fue en Santiago de Chile, ¿no? Una población de 8 millones de habitantes. Ahí es donde obtuvimos el premio de las Naciones Unidas, ¿no? Que nos lo dio en Katowice, me va a fallar la memoria, pero debía ser hacia el año 2019, y a partir de ahí la estamos implantando en todo el resto de todos los lugares en los que estamos, y ahora en Sabadell este proyecto y estos proyectos, el Biotop efectivamente lo tenemos en Sabadell, que hemos recibido el premio, pero en fin, aquí lo importante es que esa nueva manera de gestionar lo que es el agua residual, que entra dentro de lo que es la economía circular, ¿no? Y por lo tanto aprovechar todos los subproductos que de esta factoría hay, es lo que estamos implantando en todos los sitios en los que estamos. Una cosa que os ha distinguido, yo creo, siempre, y que es por eso que lleváis más de 150 años en el mercado, es por precisamente esa actividad continua de innovación, ¿no? Y hablando un poco ahora del tema de la digitalización, que lógicamente afecta absolutamente a todos los sectores. Como sabéis, pues estamos en esa transformación digital, que es una mezcla de tecnologías disruptivas que se desarrollan a gran velocidad y que tienen un enorme poder transformador, ¿no? Y por eso yo creo que hay mucho debate en torno a la digitalización, porque si bien son muchos sus beneficios, pues también hay que enfrentar algunos riesgos que nos pone la digitalización encima de la mesa. Pero al final yo creo que la solución es convertir esa digitalización en parte de la solución a los retos económicos, sociales, medioambientales, y transformar la digitalización en esa palanca de sostenibilidad, ¿no? Y creo que esto es especialmente relevante en el sector del agua. En tu opinión, Ángel, ¿qué impacto podrían tener las tecnologías digitales en general en la gestión del agua? Tecnologías como, por ejemplo, pues la utilización de los datos u otro tipo de tecnologías disruptivas. Bueno, nuestro modelo empresarial, yo creo que tú lo has apuntado, ¿no? Es decir, es un modelo que tiene varios pilares, ¿no? Uno de los pilares, pues obviamente es el de la innovación, y dentro de la innovación entra todo lo que es la digitalización, ¿no? Los otros dos pilares, que a lo mejor nos referimos más tarde, sostenibilidad, del cual ya he hablado, y acción social, ¿no? Es decir, estos son los pilares básicos de nuestra empresa, ¿no? Por lo tanto, la innovación, y concretamente en el tema digital, es el que nos ayuda a ser más sostenibles, y es el que nos ayuda también en la acción social. Nosotros hemos creado una red de lo que llamamos Dynapsis, ¿no? Dynapsis es la contracción de lo que sería el digital, ¿no? Con sinapsis, porque intentaríamos replicar, ¿no? Pues lo que sucede en la biología, ¿no? con la sinapsis. Y son centros digitales que hay una red por toda España. Lo tenemos en Barcelona, lo tenemos en Benidorm, lo tenemos en Marbella, lo tenemos en Madrid, y lo tenemos en Canarias también. Y entonces cada uno de ellos hace tres cosas. Es decir, la primera es la máxima gestión digitalizada de las explotaciones que nosotros tenemos en ese entorno, ¿no? Por lo tanto, tanto lo que es la prevención del mantenimiento como lo que es la curva de la demanda, y por lo tanto dónde tenemos que captar los recursos utilizando la inteligencia artificial, ya lo estamos aplicando. Por lo tanto, es el instrumento útil para la gestión. Y además se ha visto mucho más útil cuando, por ejemplo, durante el COVID podíamos trasladar toda la gestión en un único punto, que era un único ordenador en casa, ¿no? Eso en lugares como, por ejemplo, una de las regiones, que es la 10ª región en Chile, cuya capital es Valdivia, cuya explotación llevábamos nosotros y que tiene aproximadamente en solo 2 millones de habitantes en 96.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto una población muy dispersa, conseguimos gestionar todo el territorio con 2 operadores desde su casa con el computer, ¿no? Por lo tanto, la digitalización es absolutamente imprescindible en la gestión
de la actividad. Es decir, nadie ya puede hablar de una gestión empresarial sin que tenga incorporada la digitalización en su explotación. El segundo elemento es el mostrar. Hay que mostrar dónde estamos, qué hacemos, y los centros de Dinapsis están abiertos al público. Por lo tanto, nuestras oficinas de atención al público hoy son un centro Dinapsis, con lo cual la gente entra, ve lo que estás haciendo y entiende mucho mejor dónde estás. Y luego son centros también de innovación y de innovación abierta. Es decir, alguien que quiera co-crear con nosotros puede hacerlo en este centro. Entonces los tenemos especializados. El de Benidorm obviamente está especializado en turismo. El de Barcelona lo hemos especializado en acción social. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros tenemos agregados siempre para conservar la intimidad personal, agregados siempre, te permiten deducir dónde hay determinados barrios que están deprimidos, o dónde hay determinadas personas en un ambiente de soledad, que es uno de los problemas que tenemos, y esto es uno de los temas que estamos trabajando con Cruz Roja. Por lo tanto, ya no hay que ni plantearlo, el digital es, ¿no?, as usual. Muy interesante. Me dan ganas de quedarme esta pregunta porque ya sabes que yo estoy en ese mundo y yo creo que has dado una serie de claves súper importantes, ¿no? Una de ellas es ese concepto de innovación abierta, el concepto de co-creación. Fíjate, precisamente la Asociación de Blockchain de España, Alastria, este año el premio se le ha dado a la aplicación de blockchain a unos temas de trazabilidad del agua que se desperdician en los procesos de la industria alimentaria, que son realmente tantas áreas en que la digitalización pues puede aportar muchísimos beneficios, ¿no?, si la ponemos al servicio de esa sostenibilidad. Pero bueno, otro de los valores también que os distinguen es poner a las personas en el centro, ¿no? Bueno, yo creo que esto es algo que dicen muchas empresas, pero yo creo que en Akbar es algo que lleváis haciendo mucho tiempo y que es una realidad, y que realmente tenéis ese convencimiento de que más allá de los resultados financieros hay que generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y tenéis muchos, yo creo, hechos que avalan que realmente esto es una realidad dentro de Akbar. En ese sentido, ¿nos puedes comentar alguna de las iniciativas que tenéis en Akbar para generar ese impacto social positivo, teniendo en cuenta que además tratáis con un tema tan esencial y tan sensible como es el agua? Bueno, efectivamente, para nosotros las personas en el centro, es decir, 37 millones de clientes, por lo tanto, lo que hacemos, lo hacemos para ellos, ¿no? 15.000 trabajadores, por lo tanto, nosotros la formación y el desarrollo tanto personal como profesional de estos trabajadores dentro de la compañía también tenemos que estar con ellos, ¿no? Y luego nuestros clientes aquellos que de verdad no pueden pagar el agua, tenemos que hacer una acción social, ¿no? Por lo tanto, si te puedo explicar algunos programas, yo te diría que el primero, por ejemplo, es el programa Contigo, ¿no? El programa Contigo significa que a nuestro cliente le damos el canal que quiera para relacionarse con nosotros, ¿no? Desde los más jóvenes que solo entienden el móvil, aquellos que quieren penetrar por el ordenador, pero aquellos que también necesitan la presencia personal, ¿no? Es decir, y por lo tanto, nosotros tenemos todas nuestras oficinas móviles que van recorriendo todos los barrios y todas las poblaciones. Además, como los idiomas, es decir, nosotros tenemos desde las poblaciones de la provincia de Alicante, en que el inglés es un idioma predominante, porque sabéis que hay muchísima gente que tiene su residencia en esta provincia, que proviene de Inglaterra, que no habla español, desde el inglés, el alemán, hasta otro determinado tipo de población en el que necesita el urdú, el chino y el árabe, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, sí que hemos dispuesto un programa para que eso funcione y funcione con el cliente. Una de las máximas satisfacciones que tengo, el problema, y todos vosotros lo sabéis, ¿no? Cuando alguien se dedica al agua, en cualquier cena que te encuentres en una que estás en tus explotaciones, siempre hay alguien que te dice lo bien que le ha ido o lo mal que le ha ido, ¿no? Es decir, porque siempre hay alguien que le ha ido mal, ¿no? Sí es verdad
que hay mucha gente que me dice, mira, he tenido un contacto con vosotros para cambiar el suministro, etcétera, ningún problema, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, nuestras encuestas de calidad, y no solamente hacemos las encuestas típicas de calidad, sino también hacemos las encuestas de sentimiento, cada día intentamos mejorar. En formación, para nosotros son muy importantes los trabajadores y por lo tanto tenemos en marcha la Escuela del Agua en la que intenta cerrar todo el ciclo, desde lo que es la formación profesional, desde la formación profesional dual, dar los títulos acreditativos a nuestra gente que no ha pasado por la formación profesional, hasta el apoyo a las tesis doctorales, ¿no? Por lo tanto, recorremos todo el ciclo. O la tercera, que es la acción social, en que de esas familias en que no pueden pagar el agua, ¿no? Y en estos momentos estamos en toda España, en estos 37 millones de habitantes que no coinciden con los censados, porque hablamos 37 millones de habitantes, hay que incluir el turismo también. En estos momentos tenemos unas 125.000 familias que no están pudiendo pagar el agua, pues hemos puesto programas en marcha, ¿no? Y uno de ellos con Cruz Roja y con organizaciones locales, territoriales y con los servicios sociales del ayuntamiento, se llama OLA, que quiere decir Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento. ¿Qué significa? No nos pagan el agua porque no tienen trabajo, por lo tanto hay que intentar ver cómo somos capaces de que esta gente encuentre trabajo, ¿no? Y ahí este es uno de nuestros programas sociales más importantes. Otro que ya es clásico, lo hacemos con ONCE, con la ONCE, que es la inclusión. Nosotros queremos la inclusión total. Nuestras oficinas físicas están adaptadas para todo, lenguaje para ciegos, etcétera. Por lo tanto, este es un poquito nuestro recorrido, ¿no? Bueno, yo creo que la labor social y el compromiso social que tenéis en Agbar nos daría, y así se lo sugiero a CEDE, para otro desayuno, ¿no? De hecho, el proyecto contigo que has comentado es muy interesante. Me llamó mucho también la atención el concepto de no ciclo integral del agua, sino ciclo social del agua, y ese concepto de tuberías infinitas que no llevan agua, sino conectan personas, ¿no? Yo creo que es realmente una labor admirable, un tema tan importante como... Bueno, esto que has comentado que... fue una campaña que en un momento sí que hicimos, ¿no? Y la campaña fue claramente destinada a entender que las compañías, en nuestra obligación, en nuestra actividad, es aquellas personas que no puedan seguirnos, ver cómo nos siguen. Y por lo tanto, ahí nosotros nos inventamos este concepto, ¿no? Que el ciclo integral del agua, ¿no? Que es lo que nosotros ha sido nuestra actividad, también es el ciclo social del agua, ¿no? En el sentido de integrar a las personas, ¿no? Y volviendo al tema de la innovación, Ángel, porque yo creo que la innovación no es solo poner tecnologías o digitalizar, es también innovar en la forma de hacer las cosas, ¿no? Y en ese sentido me ha llamado mucho la atención el concepto vuestro de Junta General de Grupos de Interés, ¿no? Que más allá de lo que es la rendición de cuentas, realmente es un entorno que fomenta la participación y la escucha activa. ¿Nos puedes ampliar un poco más sobre ese instrumento? Incluso creo que el 21 de junio, ¿no?, tuvisteis la última Junta General de Grupos de Interés. Si quieres también comentar alguna de las conclusiones. Bueno, yo creo que nosotros tenemos muy claro que nuestro modelo empresarial es una rendición de cuentas a todos nuestros grupos de interés, ¿no? Y por lo tanto nuestros grupos de interés efectivamente son los accionistas y por lo tanto hay que rendir cuentas a los accionistas, pero también tenemos que rendir cuentas a nuestros clientes que forman parte de nuestros grupos de interés, y eso quedó manifiesto en el COVID. En el COVID tuvimos que centrar que nuestro principal grupo de interés, primero, eran los clientes. Segundo, eran los trabajadores. Teníamos que protegerles, ¿no?, de esa enfermedad y, por lo tanto, actuar con ellos, con esa protección, ¿no? Y nuestros trabajadores entendieron que teníamos que adecuarnos para servir a nuestro grupo de interés, han sido nuestros clientes, que han sido las personas, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que dar cuenta a toda esta gente, incluidas administraciones e incluida sociedad. Por lo tanto, sí que desde Agbar hemos hecho ya 2 juntas generales de grupos de interés, vamos a hacer la tercera otra vez este año, por lo tanto ya nosotros haremos juntas generales de grupos de interés y además con las distintas empresas, las más importantes, también vamos a hacer juntas generales de grupos de interés, ¿no? Este año las haremos en Aguas de Barcelona, el
próximo año la haremos en Aguas Andinas, que es nuestra empresa chilena cotizada en la Bolsa de Santiago, y por lo tanto hemos empezado para ver cómo funcionaba esto en el holding y ahora lo iremos desmultiplicando en cada una de nuestras empresas, en la cual tenemos socios, accionistas distintos y en algunos casos no solo 3 o 4 accionistas, sino muchos más accionistas, ¿no? Por lo tanto, vamos a transformar, guardando la regulación y por lo tanto la legislación de lo que es la Junta General de Accionistas en Junta General de Grupos de Interés. Yo creo que es un ejemplo magnífico de cooperación, ¿no? Y una de las claves hacia el futuro, que va a ser precisamente la capacidad de colaborar, de involucrar a todos los stakeholders, de colaborar también entre sectores. Yo creo que vamos a una aproximación a los problemas que va a ser muy transversal, ¿no? Y ante un reto, como hemos comentado, tan importante como el del agua, sin embargo, tú te muestras optimista, piensas que si se tiene la visión y la determinación oportuna y haces mucho énfasis precisamente en la colaboración, ¿no? Porque has afirmado que nadie va a poder resolver las cosas solo, algo en lo que no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Y en recientes declaraciones también hablabas de cómo los gobernantes tienen que situar el agua en el centro, en el eje estratégico de la agenda del país. Hablas también de un pacto nacional del agua. En ese sentido, ¿qué papel crees tú que deben jugar las instituciones públicas? Bueno, como yo te iba diciendo, es decir, las empresas jugamos un papel en la sociedad, ¿no? Y ese papel que jugamos en la sociedad, que es un papel activo, lo tenemos que jugar en colaboración y en cooperación con las demás empresas y con nuestros grupos de interés, y por lo tanto las instituciones forman parte claramente de estos grupos de interés. Yo creo que no vamos a poder llevar adelante ningún proyecto importante y el agua forma parte de, yo creo que un elemento básico en los próximos tiempos a escala nacional y a escala autonómica, si realmente no hay una cooperación entre todos. Ya sabéis, y yo también lo he manifestado muchísimas veces, que solamente vamos a poder resolver el problema del agua con la participación público-privada. Es decir, los privados somos los que tenemos la tecnología, la capacidad de gestión, esa innovación, esa capacidad para cooperar y colaborar. Y por lo tanto, cada uno tiene que ejercer su papel y las instituciones y administraciones públicas tienen que ejercer la gobernanza precisa para que esto pueda llevarse a cabo, ¿no? Por lo tanto, la solución a nuestros problemas vendrá porque cada uno cumpla realmente con el papel que tiene otorgado. Así es. ¿Y el PERTE de digitalización de agua que hay ahora dentro de los fondos Next Generation, es suficiente? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se necesita todavía que vaya más allá esa colaboración público-privada? ¿Qué valoración haces? Bueno, yo creo que todo PERTE es bienvenido, ¿no? Y por lo tanto toda acción es bienvenida. Probablemente a mí me hubiera gustado, y es lo que manifestamos desde un inicio, que hubiera habido una política más general en el tema del agua. Por lo tanto, vuelvo a esa política nacional, ¿no? Ese eje central, y que probablemente se hubiera podido desarrollar un PERTE en diversas actividades, ¿no? Que sí que realmente necesitamos, que las he enumerado un poquito antes, ¿no? Nos hemos centrado solo en una, que era la de la digitalización. Y obviamente no puedo hacer más que apoyar ese PERTE, por lo tanto nos vamos a presentar con todas otras empresas y con administraciones públicas para captar esos 3.000 millones, si mi memoria no me falla. ¿Qué me hubiera gustado? Que probablemente hubiera sido quizá con la misma cantidad, pero más general. Claro, porque como tú dices, hay mucho que hacer, son muchas las inversiones que hay que acometer, las infraestructuras que tenemos que transformar. Pero bueno, ya viendo el tiempo, vamos a pasar un poco a un tema que nos ocupa en CEDE, que es el liderazgo y el papel de los directivos, ¿no? Yo decía al principio pues que teníamos a un directivo con una sólida trayectoria, y no es porque yo lo diga, es que así se te ha reconocido, ¿no? Como Fomento del Trabal te dio la medalla de oro en el 2020 al empresario del año. El Círculo de Economía también te nombró presidente del Pacto Verde precisamente por esa capacidad que tienes de generar, de compartir conocimiento.
En mayo me parece que la Fundación Caminos también te daba el premio a la trayectoria profesional, por tanto, como decía al principio, un gran directivo. Pero luego yo también me he informado un poco y sé que se te conoce por tu carácter emprendedor, porque te gustan los retos, por tu vocación de servicio, por un enorme compromiso social, por la cercanía a las personas, la cercanía también a los ciudadanos. Y por tanto yo creo que además de un gran directivo estamos ante un gran líder que representa el modelo de liderazgo que necesitamos hacia el futuro, ¿no? Y de hecho este año el Congreso de CEDE, que sabes que celebraremos en Granada a finales de octubre, precisamente tiene ese lema, ¿no? Hacia un nuevo liderazgo. También los líderes nos tenemos que transformar. ¿Cuál crees tú, Ángel, que son las cualidades que deben de tener los líderes hacia el futuro? Bueno, las cualidades de un líder yo creo que siempre son las mismas, ¿no? Es decir, los tiempos sí cambian el entorno, cambian las tecnologías, pero yo creo que las cualidades básicas, como tú muy bien has dicho, es decir, el líder tiene que ser capaz de crear el equipo necesario, la ilusión necesaria para que un determinado proyecto atrevido se lleve adelante. Y tiene que ser un proyecto que añada valor social, que ese proyecto sea compartido con otros agentes de la sociedad y que ese proyecto se lleve a cabo siempre renovándolo de una manera positiva, ¿no? Por lo tanto, los liderazgos cada vez más van a ser unos liderazgos compartidos. O sea, no hay liderazgos individuales, hay liderazgos dentro de un equipo, hay liderazgos dentro de una sociedad y hay liderazgos de cooperación, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que los liderazgos, evidentemente, siempre vienen con una sólida formación. Yo soy de los que pienso que la formación sigue siendo básica. Necesitamos mucha más formación, mucha más gente formada. Yo voy a ir a mi territorio, a STEM. Como tú sabes, yo añado muchas veces la A en el STEM, ¿no?, de ARZ. Por lo tanto, STEM con inteligencia social, es decir, que entiendan en la sociedad en la que están. Por lo tanto, la historia, la literatura son muy importantes también para entender este entorno, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener una sólida formación, tenemos que entender muy bien la sociedad, el entorno en el que nos movemos y tenemos que saber cómo compartir, cómo co-crear y cómo avanzar. Yo creo que este es el verdadero liderazgo. Sin duda, ¿no? Y además esto que comentas de STEM con A, estoy muy de acuerdo, precisamente todos los temas de inteligencia artificial, de ética en la inteligencia artificial, requieren mucho de otro tipo de disciplinas como es, por ejemplo, la filosofía, ¿no? Y lo cierto es que nos está costando atraer a los jóvenes no solo hacia disciplinas STEM. Fíjate que la media europea está disminuyendo, no solamente no aumentan los jóvenes que van a disciplinas STEM, sino que están disminuyendo, ¿no?, también las ingenierías. Entonces yo creo que un reto que tenemos todas las empresas es cómo atraer el talento joven, esos líderes del futuro, y también retenerlo, desarrollarlo, ¿no? ¿Qué cosas hacéis en Agbar que puedas compartir con nosotros para atraer, retener y desarrollar el talento joven? Claro, lo importante para ese liderazgo es atraer y retener el talento, ¿no? Yo creo que la atracción y la retención de talento viene por el propósito empresarial que tú tengas, ¿no? Yo he estado relatando la actividad que tenemos, nuestro propósito es muy claro, ¿no? Es mejorar el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales, ¿no?, de una manera sostenible. Al final, si tu propósito coincide con esa manera de entender la vida que tienen los jóvenes con talento, es como tú los vas a poder atraer. O sea, hoy solamente viene un joven con talento si ese proyecto que tú tienes, si ese propósito que tú tienes le convence. Y si tu relación con la sociedad también le convence, ¿no? Por lo tanto, yo creo que solamente hay una manera de atraer y de retener talento, que es ¿no? Es decir, ser capaces de integrarnos como empresa, como compañía en la sociedad y que ese propósito coincida con lo que los jóvenes más talentosos tienen.
no lo podemos hacer todo, ¿no? Necesitamos que la sociedad nos acompañe. Entonces, también necesitamos que socialmente sean reconocidas las actividades de STEM, cosa que no siempre lo son. Es decir, socialmente está más reconocido toda otra serie de cuestiones, ¿no? Es decir, yo cuando me pidieron que fuera a la clase de mi hijo para hablarles de lo que yo me dedicaba, yo les pregunté, ¿qué queréis ser? Y la mayoría querían ser influencers. Por lo tanto, tenemos que tener claro, es decir, que socialmente no podemos estar solos en esta actividad de la retención del talento ni de la creación del talento. Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que les tenemos que explicar que ser directivo también es ser influencer, porque realmente cuando llegas a posiciones como la tuya tienes la capacidad de influir en la mejora de la sociedad, ¿no? Pero hablando de esa necesidad de combinar ese talento joven con el talento senior, yo creo que el talento senior se ha puesto mucho en valor también a raíz, sobre todo de la pandemia y de diferentes crisis y situaciones complejas que hemos tenido que manejar. Y al final lo que da valor es esa diversidad de talento joven, senior, también de talento femenino, en el cual creéis en Akbar, que en la Junta General de Grupos de Interés precisamente comentabas que tenéis un 25,2% de mujeres en plantilla. Te felicito porque aunque las mujeres seamos la mitad de la población, por ejemplo, en el sector tecnológico la media en Europa es del 20% y nos está costando mucho aumentarla, por tanto ya estáis 5 puntos por encima de nuestro sector, pero me imagino que tendréis también muchas iniciativas para seguir incrementando la presencia femenina y sobre todo en puestos de responsabilidad. Claro, nosotros el esfuerzo que hacemos es el de la disminución de brechas, ¿no? Brechas en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, tú has nombrado una, es la brecha etaria, ¿no? Es decir, yo creo que el conjunto entre el management senior y el management nuevo es ideal, es decir, porque el complemento entre los dos es magnífico y además hay temas que un senior resuelve mejor y hay otros temas que un junior resuelve mejor, ¿no? Por lo tanto, cómo compenetramos todo esto, yo creo que es muy importante. En este sentido, dentro de las brechas también hay la inclusión, tenemos el tema de género, ¿no? El tema de género, tú lo has dicho, es 25% de mujeres en toda la plantilla, ¿eh? Es decir, donde nos faltan realmente mujeres y ahí es muy difícil es en el campo operativo, ¿eh? En el campo operativo de esos 18.000 que comentábamos antes tenemos incluidos los operarios, ¿no? Cuando estamos hablando del grupo de líderes, ¿no? Y ahí sí que estamos hablando de unas 3.500 personas, ¿no? Ahí sí que ya tenemos una proporción distinta, 60% hombres, 40% mujeres, ¿no? ¿Y dónde nos faltan mujeres? Aunque ahí sí que estamos ya en la franja entre 20 y 40 años, ya tenemos un 30% de profesiones STEM, ¿no? Y ahí es donde nos faltan integrar más mujeres. Por lo tanto, nosotros sí estamos haciendo programas y hacemos programas con niñas en bachillerato para que vayan a profesiones STEM. Es ahí donde necesitamos rellenar una brecha que nos cuesta mucho en estos momentos. Pero también incido en lo que he dicho antes, no podemos hacerlo solos. Necesitamos que socialmente el entorno nos acompañe. Necesitamos que socialmente esté bien visto que las mujeres estudien ingeniería y sepan que eso es una cualificación positiva, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y yo creo que también es muy importante que compartamos cada vez más todo este tipo de buenas prácticas, iniciativas entre las empresas, ¿no? Porque todos estamos convencidos, como tú y lo dices muy bien, que la diversidad es lo que da la riqueza, es lo que refleja dentro de Akbar la sociedad en la que estás operando y luego también aporta muchísimos puntos de vista diferentes ante las situaciones de hoy en día en la empresa que son tremendamente complejas y multidimensionales, ¿no? Y yo para terminar y antes de la última cosa que te quiero pedir que nos comentes, sí quería también particularmente felicitarte por el compromiso que sé que tienes con el tema de la discapacidad. Es algo que además comparto contigo. También en Fujitsu tenemos un objetivo de integrar a 50 personas con discapacidad y ahí tenemos una fuente de talento
que muchas veces las empresas estamos desaprovechando, ¿no? Y por eso quiero aprovechar aquí que tenemos también muchos empresarios de muchas empresas importantes para dar un mensaje en ese sentido. Es un colectivo que tiene un índice de paro muchísimo más superior al resto de la población y que, sin embargo, da muchísimo, ¿no? Y nosotros ya estamos en ese camino. Me alegra muchísimo saber que en Akbar tú estás muy comprometido también con eso, y creo que debemos de animar al resto de las empresas, ¿no? Son 4 millones de personas. Bueno, nos hace más íntegros como compañía, ¿no? El que integrar la discapacidad, y que además son tanto más competitivos que el resto. Sí. Ángel, un mensaje para las nuevas generaciones antes de que pase a hacerte alguna de las preguntas que tenemos de los asistentes. Bueno, yo siempre les digo lo mismo. Lo más importante para las nuevas generaciones es que su anhelo en la vida lo integren en el trabajo, es decir, que vayan allí donde a ellos y a ellas les complemente, que sean honestos, que siempre actúen con lo que ellos y ellas crean que tienen que actuar, y por lo tanto su actividad profesional tiene que ser solamente una actividad más dentro de su entorno de vida. Y ahí es donde tendremos talento, retendremos talento, las empresas avanzaremos y ellos también avanzarán. Sin duda. Pues paso a formularte alguna de las preguntas que tenemos de los asistentes en estos minutillos que nos quedan. Tenemos a José Luis Sastre, que nos pregunta: ¿cuáles son las principales diferencias entre la gestión pública y privada del agua? ¿Está creciendo la gestión pública a la privada en España y otras geografías? Gracias. Bueno, diferencias, a mí me gustaría saberlas realmente, ¿no? Es decir, porque yo públicamente siempre he dicho que me gustaría un regulador o una entidad en la que pudiera hacer el benchmark entre las distintas empresas que actuamos en territorio nacional. Sí que este benchmark puede realizarse en Inglaterra, puede realizarse en Chile y puede realizarse en los países en los que hay un regulador en la que marca unos determinados criterios de gestión y por lo tanto sabemos todos dónde estamos en estos criterios de gestión. Efectivamente, aquí no lo sabemos, ¿no? Y por lo tanto yo sí te diría una cosa, es decir, cuando hacemos los índices en las distintas asociaciones en las que participamos, probablemente si los hacemos, intentamos todos hacerlos en la misma base, los índices, los KPIs, nos salen mejor a las empresas privadas que a las empresas públicas, ¿no? También diría otra cosa, es decir, y es que el cliente probablemente nos exige mucho más a las empresas privadas que a las empresas públicas, ¿no? Es decir, yo siempre recordaré una anécdota que creo que escenifica mucho esto, y es cuando tomamos posesión accionarial y por lo tanto de gestión de Aguas Andinas, la empresa que tenemos en Santiago de Chile, inmediatamente me pasan una llamada, esto el primer día, ¿no? Un sector en el que tradicionalmente nunca había tenido agua, ¿no? Entonces hablo directamente con el presidente de la Asociación de Vecinos y le digo, mire, vamos a ver cómo solucionamos el problema, pero llevamos un día. Dice, bueno, ya lo tenían que haber solucionado, ¿no? Entonces, para él estaba claro que el cambio del sistema público al sistema privado significaba que ya en un día teníamos que haber resuelto un problema que era histórico. Pues en general las preguntas que tenemos todas pues muestran pues eso, la preocupación sobre el agua, el futuro del agua. Tenemos una pregunta de prensa que dice: es tan amplia como cuál es el futuro del agua y de los servicios en estos momentos de sequía, que bueno, yo creo que es uno de los temas que hemos ido tratando, pero por si quieres aportar algo más. Bueno, es decir, yo complementaría esta, perdona, te he interrumpido, pero yo completaría esta de la sequía precisamente con la anterior pregunta, ¿no? Tenemos sequía en Cataluña y yo diría que si en algunos municipios todavía no hemos cortado el agua, probablemente es por la gestión que estamos realizando de ser capaces de optimizar las fuentes de suministro que hay y, por lo tanto, con esa optimización no hemos llegado a los límites de caudal en que hubiéramos tenido que cortar el agua. Eso en bastantes municipios de Cataluña. Y
este verano en municipios de Costa del Sol. En la Costa del Sol, los municipios que nosotros hemos gestionado, en ningún municipio hemos tenido cortes de agua. Ustedes repasen los que no gestionamos nosotros y verán como algunos sí que los han tenido, ¿no? Por lo tanto, en sequía, es decir, en sequía lo que hay que hacer es una gestión distinta, operativa, de la que habitualmente se hace, tanto en los recursos como en la gestión de la distribución. Y esto es lo que te permite alargar, ¿no?, esa escasez de agua y, por lo tanto, no cortar el suministro. La solución a la sequía, escasez hídrica, es la que comentaba antes, medidas estructurales, ¿no? Pero todo esto también requiere, como comentabas antes, de grandes inversiones, ¿no? Has hablado de miles de millones. Y, por lo tanto, financiarlas. Y en ese sentido, Oliverio Álvarez, de Deloitte, nos dice: ¿qué necesitamos para acelerar el desarrollo de las nuevas infraestructuras? ¿Qué necesitamos para el nuevo entorno en el agua? ¿Es regulación nueva, apoyo financiero, acelerar las tramitaciones? Pues la verdad es que lo necesitamos todo, ¿no? Necesitamos la planificación de cuáles son las infraestructuras que tenemos que hacer, necesitamos la aceleración de cómo se hacen estas infraestructuras y, por lo tanto, la gestión de todo el ciclo administrativo y, por lo tanto, la participación público-privada juega un papel esencial en esto. Necesitamos saber cómo las vamos a financiar y, por lo tanto, otra vez la participación público-privada juega un papel esencial, y luego la gestión eficiente de estas infraestructuras, donde volvemos a jugar todos un papel, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento en la que hay que volver a repensar todo el ciclo y volver a ver cómo se gestiona cada una de estas partes del ciclo. Y, por lo tanto, vuelvo a lo que hemos comentado varias veces. Necesitamos una política nacional en el tema del agua que significa gobernanza para que todos, cada uno de nosotros, pueda hacer el papel que nos corresponde. Claro, yo creo que eso viene a apoyar la necesidad que tenemos ahora de grandes pactos, ¿no? Porque, como tú lo has descrito, al final son retos complejos, multidimensionales, que requieren anticipación, que requieren inversión, y eso pasa por grandes pactos, y entiendo que por eso incides tanto en la necesidad de hacer ese pacto nacional del agua. Bueno, Ángel, pues reto superado. Son las 9:59 de la mañana. Como decía, aquí tenemos hoy, y creo que lo hemos visto todos, un gran directivo que representa una gran empresa y que nos has ilustrado muchísimo sobre un tema tan importante para nuestro futuro como es el agua. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti y a vosotros por estar aquí.